El 12 de octubre, día de la fiesta nacional de España, el humo de las barbacoas se elevaba por todo el inmenso jardín. La música retumbaba en el aire. Las risas alegres y las charlas de los vecinos resonaban por todas partes. Mi hijo Borja estaba de pie frente a mí. Un poco de salsa había manchado su caro traje de marca. Tenía la cara enrojecida por el alcohol y una avaricia desmedida. Quería que firmara un documento para renunciar a mis derechos sobre la herencia del seguro familiar. Necesitaba ese dinero para salvar su proyecto de criptomonedas, que estaba a punto de quebrar. Negué con la cabeza y lo rechacé. Esa negativa despertó al monstruo que llevaba dentro. Me clavó el dedo en el pecho 13 veces. Me llamó parásito mientras su mujer se quedaba allí grabándome y riéndose de mí. No tenían ni idea de que yo era el dueño del terreno que estaban pisando. Bienvenidos de nuevo a la venganza real de papá. Coged una bebida, algo de picar. Poneos cómodos, y recordad esto. Las personas de estas historias tuvieron todas las oportunidades para hacer lo correcto. Simplemente eligieron no hacerlo. Dejad un comentario con el número 1 para que podamos continuar la historia y dadle a suscribirse. Vais a disfrutar de esta. Me llamo Arturo, tengo 65 años. He pasado toda mi vida en el mundo de los negocios. Puse un ladrillo tras otro para construir una vida sólida, pero fracasé en un aspecto, en el carácter de mi hijo, Borja. Siempre creyó que podría construir un imperio pisoteando a su propio padre. Solo porque me negué a firmar ese documento, solo por dinero, estuvo dispuesto a acorralarme en la esquina del porche de madera. No usó un arma, usó su dedo índice. Lo hundió con fuerza en mi pecho. Un golpe, 2 golpes, 3 golpes. Cada golpe venía acompañado de un amargo insulto. Me llamó viejo senil, un parásito aferrado a su éxito. 4 golpes, 5 golpes, 6 golpes. La fuerza era tan grande que podía sentir el dolor atravesando mi esternón. En el 13º golpe, me gritó a la cara: no eres nada sin mi dinero. Justo a su lado, Cayetana, su mujer, sostenía el último iPhone. Encendió la cámara. La luz roja de grabación capturó cada momento humillante. No lo detuvo. Se burló de mí, con una risa escalofriante y satisfecha. Me trató como una fuente de entretenimiento. Cada golpe era una ficha de dominó cayendo en su lugar. El 13º golpe fue el último que me hizo decidir borrar su mundo. Mientras el todoterreno de lujo de Borja y Cayetana salía por el camino de entrada, me quedé solo en la oscuridad del porche delantero. Mi mano rozó suavemente el moratón que empezaba a aparecer en mi pecho. El dolor físico no era nada comparado con el frío vacío en mi corazón. Era la hora de bajar el telón de terciopelo que ocultaba el supuesto imperio de éxito del que mi hijo estaba tan orgulloso. Era el momento de mostrarles las verdaderas consecuencias de la arrogancia. La gente veía a Borja como un joven empresario de éxito. Era dueño de un chalet precioso. Conducía coches de lujo. Tenía una mujer a la moda, envuelta en marcas de diseño. Pero como alguien que había trabajado con números toda su vida, yo conocía la horrible realidad financiera y moral que intentaba ocultar. El historial crediticio de Borja en Asnef era desastroso. Ningún banco de esta ciudad consideraría siquiera sus solicitudes de préstamo. El chalet de 4 habitaciones con la gran piscina donde vivían no era más que una trampa de autocomplacencia. Yo lo había comprado totalmente en efectivo a través de una sociedad limitada que creé en silencio para proteger su futuro. Durante los últimos 5 años, Borja había estado ocupado subiendo fotos a las redes sociales presumiendo de su lujoso estilo de vida. Pero era mi cuenta bancaria la que pagaba automáticamente las facturas cada mes. Yo cubría discretamente el IBI. Yo pagaba el seguro del hogar. Incluso me encargaba de los gastos domésticos más pequeños. Elegí guardar silencio. Elegí protegerlo por la bondad y la indulgencia equivocada de un padre. Una vez tuve la esperanza de que algún día maduraría y aprendería a ser agradecido. Pero mi bondad no fue recompensada con respeto. Fue recompensada con 13 golpes en mi pecho y un video malicioso burlándose de mí en Internet. Mi paciencia se había agotado por completo. Su glamour artificial se había construido íntegramente con mi dinero. En el momento en que retirara ese dinero, su castillo de arena se derrumbaría al instante. Saqué el móvil del bolsillo. Me quedé mirando la aplicación del banco. Mi dedo flotó sobre el botón para desactivar la cuenta vinculada. Borja no tenía ni idea de que el caro traje que llevaba puesto estaba a punto de convertirlo en el objetivo de los cobradores de deudas más agresivos de la ciudad. Y la parte más aterradora para ellos comenzaría mañana por la mañana. Antes de que saliera el sol, haría una llamada telefónica para poner oficialmente en marcha la purga. Me marché de la fiesta en silencio. No le dije ni una sola palabra a nadie. No necesitaba dar explicaciones. Caminé directo a mi coche y me alejé en la oscuridad de la noche. Fui a mi despacho privado. El lugar estaba en completo silencio. Solo se oía el constante tic-tac del reloj.
La ira dentro de mí se había desvanecido. En su lugar había una calma escalofriante. Ya no era un padre afligido y destrozado por la ingratitud de su hijo. Era una máquina de consecuencias. Encendí el flexo del escritorio. Abrí el cajón del archivador protegido por huella dactilar. Saqué las escrituras originales del chalet donde vivían Borja y Cayetana. Todos los documentos legales de propiedad estaban registrados a nombre de mi sociedad limitada. Pasé cada página una a una. El crujido del papel sonaba como una sentencia de muerte para su arrogancia. Cogí mi móvil. Miré el reloj. Ya eran las 2 de la madrugada. Envié un mensaje urgente a un viejo conocido. Era el director de la mayor agencia de liquidación de activos de la región. El mensaje fue muy breve. Quiero vender esta propiedad inmediatamente. A las 8 de la mañana siguiente, me senté frente a él en su despacho. Tomé una decisión que cualquier inversor calificaría de locura. Acepté vender el chalet con una pérdida del 40% por debajo de su valor real. La única condición que puse fue que la transacción debía completarse de inmediato. Todos los trámites legales debían finalizar en 48 horas. Mi socio me miró con asombro. Me preguntó si estaba seguro. Simplemente asentí. No dudé ni un solo segundo. Firmé las escrituras de compraventa. La nítida tinta negra destacaba sobre el papel blanco. El contrato estaba firmado. Los fondos de la venta se transferirían directamente a mi cuenta restringida. La empresa de liquidación de activos tomaría posesión de la casa en tan solo 2 días. Me levanté y le estreché la mano a mi socio. La purga había sido declarada oficialmente. Borja y Cayetana seguían durmiendo plácidamente en su cálido dormitorio. No tenían ni idea de que el techo sobre sus cabezas ya no les pertenecía. La cuenta atrás de 48 horas había comenzado. Y lo siguiente que haría cortaría por completo el sustento vital de estos parásitos. Regresé a mi piso privado tras caer la noche. Me senté inmóvil en la oscuridad de mi despacho. La única luz provenía de la pantalla de mi portátil. Inicié sesión en mi cuenta bancaria principal. Aquí era donde se gestionaba todo el sistema de recibos domiciliados que había configurado para la familia de Borja a lo largo de los años. Empecé a realizar cada acción con absoluta determinación. Primero, hice clic en la sección de financiación de vehículos. Cancelé la cuota mensual del todoterreno de lujo que conducía Cayetana. Era un vehículo a mi nombre, y sin embargo, ella siempre presumía de él con orgullo en las redes sociales. Luego, di de baja su seguro médico privado premium. Eliminé la tarjeta vinculada a la cuenta que usaban para su servicio de reparto de comida ecológica. También cancelé la suscripción de Borja a un exclusivo club de vinos. Cada clic de mi ratón se sentía como un corte frío y preciso. Estaba arrancando cada capa de lujo que les había proporcionado. El detalle más ridículo apareció en la pantalla. Era el contrato familiar de telefonía móvil. Miré el informe de consumo de la red. Cayetana estaba usando la tarifa de datos de alta velocidad que yo pagaba para subir un video humillándome en Internet. Estaba usando mi dinero para manchar mi reputación. La ironía era extraordinaria. No estaba enfadado. Simplemente esbocé una leve sonrisa. Mis dedos pulsaron la tecla de borrar con firmeza. Sus cuentas quedaron inmediatamente aisladas de mi sistema. Cerré el portátil. La habitación quedó en completo silencio. Todas las arterias financieras que habían sostenido su arrogancia habían sido cortadas. Se habían acostumbrado a vivir de mí como parásitos orgullosos. Ahora la fuente de alimento había desaparecido. Borja y Cayetana seguían sin tener ni idea de lo que estaba pasando. Creían que mañana sería simplemente otro día normal, lleno de fiestas y ostentación. Todas estas interrupciones golpearían a la vez. El caro traje que Borja llevaba puesto estaba a punto de presenciar el espectáculo más humillante de su vida. Pero antes de que llegara esa tormenta, tenía que experimentar la humillación en el lugar donde se sentía más seguro. Al mediodía del segundo día, Borja había organizado una reunión con 2 grandes inversores en uno de los asadores de 5 estrellas más lujosos del centro de Madrid. Necesitaba su capital para salvar su fracasado fondo de inversión en criptomonedas. Eligió la mesa VIP más exclusiva. Pidió los platos más caros y las mejores botellas de vino. Habló sin parar sobre su prometedor proyecto millonario. Los 2 inversores asentían con aprobación. La autocomplacencia de Borja alcanzó su punto máximo. Creía que la victoria ya estaba en sus manos. La comida llegó a su fin. Borja sonrió con confianza y le hizo una seña al camarero. Sacó una elegante tarjeta de crédito negra de su cartera. Se la entregó con aires de un señor adinerado. El camarero llevó la tarjeta al datáfono en un rincón del salón. Pasó 1 minuto. Pasaron 2 minutos. El camarero volvió con expresión de disculpa. Bajó la cabeza y le explicó en voz baja que la tarjeta había sido denegada. Borja estalló en carcajadas. Insistió en que debía haber un problema con el sistema de cobro del restaurante. Exigió que pasaran la tarjeta de nuevo. El datáfono emitió un pitido electrónico y seco. Denegada otra vez.
La cara de Borja cambió de inmediato. La sonrisa se congeló en sus labios. Los dos inversores intercambiaron miradas de sospecha. Borja sacó rápidamente una segunda tarjeta. Pidió un tercer intento. El resultado fue el mismo. Unas letras rojas aparecieron en la pantalla. Tarjeta denegada. Un silencio opresivo se instaló sobre la mesa de 5 estrellas. Gotas de sudor empezaron a resbalar por la frente de Borja. Sacó apresuradamente su móvil para revisar sus cuentas bancarias, pero había ocurrido algo aún peor. La pantalla mostraba un mensaje: sin servicio. Su móvil había perdido completamente la cobertura. No podía hacer una llamada. No podía acceder a Internet. Estaba completamente incomunicado del mundo. Los dos inversores se levantaron. Miraron a Borja con absoluto desprecio. Dijeron que no tenían tiempo para un estafador que ni siquiera podía pagarse su propia comida. Luego se marcharon, dejando a Borja solo con la enorme cuenta. Se vio obligado a usar los pocos euros en efectivo que le quedaban en la cartera y dejar su reloj de pulsera como garantía para resolver la situación y escapar del restaurante. Borja salió a trompicones del restaurante en un estado lamentable. Intentó contactar desesperadamente con Cayetana, pero lo que no sabía era que, al otro lado de la ciudad, Cayetana estaba viviendo una pesadilla similar. Su castillo de arena no solo temblaba en la oficina, se estaba derrumbando dentro de la mismísima casa que consideraban su santuario. Y una sorpresa aún más devastadora les esperaba a ambos cuando regresaran a casa. Mientras Borja era humillado en el asador, Cayetana también estaba disfrutando de los últimos momentos de su lujo artificial. Pasó toda la mañana en un balneario de 5 estrellas dirigido a la élite. Se dio el capricho de los tratamientos dermatológicos más caros disponibles. Cuando llegó el momento de pagar, Cayetana entregó con total confianza la tarjeta de crédito registrada a mi nombre. La empleada pasó la tarjeta una vez, denegada. Una segunda vez, denegada de nuevo. Cayetana se puso furiosa al instante y empezó a gritarle al personal. Sacó su móvil para revisar sus cuentas, pero la pantalla solo mostraba un mensaje: sin servicio. Su línea telefónica había sido desconectada por completo. El gerente del balneario se adelantó acompañado por 2 enormes guardias de seguridad. Le informaron de que tendría que proporcionar otra forma de pago, si no quería que avisaran a la Policía Nacional. Sin euros en efectivo y sin cobertura, Cayetana se vio obligada a quitarse la cara pulsera de diamantes de la muñeca y dejarla como aval. Sufriendo una humillación total, bajo las miradas despectivas de las mujeres adineradas a su alrededor, paró un taxi y corrió a casa. Al mismo tiempo, Borja acababa de llegar andando, con aspecto desaliñado y exhausto. Los dos se quedaron paralizados, sin poder creer lo que veían frente a la verja del chalet de 4 habitaciones. La robusta verja de hierro había sido asegurada con una enorme cadena negra. En el centro del precioso jardín ajardinado, había un gran contenedor industrial, del tipo que se usa en las obras de construcción. 3 vigilantes de seguridad armada estaban de pie justo enfrente de la entrada principal. Miraban a la pareja con ojos fríos y sin emoción. Borja cargó hacia la verja presa del pánico intentando forzarla para abrirla. Uno de los vigilantes dio un paso adelante y le bloqueó el paso. El hombre le informó de que la propiedad había cambiado legalmente de dueño. Toda la finca había sido liquidada. Ya no tenían derecho a entrar. Borja gritó que era su casa. El guardia sacó un documento legal con mi firma y el sello de mi sociedad limitada. Miró su reloj y anunció tranquilamente que tenían exactamente 15 minutos para recoger sus pertenencias esenciales. Solo 15 minutos para meter toda su lujosa vida en bolsas de basura negras. Borja y Cayetana, entre lágrimas y pánico, metieron frenéticamente ropa de marca y zapatos caros en bolsas de basura. Su orgullo había sido destrozado por completo. Pero esa no fue la peor parte. Mientras arrastraban las bolsas fuera de la verja, una camioneta negra y brillante se detuvo de repente justo delante de ellos. Las puertas se abrieron. Varios hombres con cara de pocos amigos se bajaron. La verdadera tormenta financiera que los consumiría apenas empezaba a revelarse. No eran empleados del banco. Eran los verdaderos tiburones de los bajos fondos. Cayetana dio un paso atrás. Su cara se volvió tan pálida como un cadáver. Borja se quedó temblando junto al montón de bolsas de basura rotas. El hombre tatuado que lideraba el grupo tiró un fajo de documentos a la acera. Era un contrato de préstamo con intereses altos, un crédito clandestino por un total de 80.000 euros. Cayetana había pedido el dinero en secreto meses atrás. Lo había usado para comprar bolsos de lujo. Lo necesitaba para mantener la imagen de una joven de la alta sociedad en las redes sociales. Borja miró a su mujer conmocionado. Nunca había sabido nada de esa enorme deuda. Pero los cobradores no tenían tiempo para su sorpresa. Avanzaron y agarraron a Borja por el cuello de su caro traje. Lo obligaron a entrar en su vehículo.
Exigieron que fuera de inmediato a su empresa de inversiones y sacara dinero para saldar la deuda. Media hora más tarde, el vehículo se detuvo frente a un lujoso edificio de oficinas acristalado. Aquí era donde trabajaba Borja. Los prestamistas lo arrastraron directamente al vestíbulo de la empresa. Decenas de empleados estaban presentes. Los hombres empezaron a volcar muebles y a causar un alboroto. El líder anunció en voz alta la existencia de la deuda de 80.000 euros. Expuso toda la imagen fraudulenta que Borja y Cayetana habían creado. Señalando directamente a Borja, lo llamó un fraude patético que vivía con dinero prestado. La máscara del empresario de éxito se hizo añicos allí mismo en el suelo del vestíbulo. Todos sus compañeros de trabajo le miraban con absoluto desprecio. El director general de la empresa salió de una sala de reuniones. Echó un vistazo al caos con un enfado evidente. No necesitaba oír ni una sola explicación de Borja. Llevar a cobradores de deudas criminales al lugar de trabajo era, a sus ojos, la violación profesional más grave imaginable. Señaló fríamente hacia la puerta. Borja fue despedido de inmediato. Lo echaron a la calle en la más absoluta humillación. La carrera de la que tan orgulloso había estado se esfumó en cuestión de minutos. Los cobradores acabaron subiendo de nuevo a su vehículo y se marcharon. Antes de irse, lanzaron una última amenaza. Si el dinero no se pagaba en unos pocos días, volverían a por él. Borja se derrumbó en la fría acera. Ahora, no tenía casa, no tenía euros, no tenía trabajo. La siguiente ficha de dominó había caído por completo. Había sido arrinconado en la más absoluta desesperación, pero sería esa misma desesperación la que le llevaría a cometer el acto más insensato de su vida. Un último movimiento que le conduciría directamente a la trampa para osos que yo ya había preparado. Si habéis seguido la historia hasta este punto, entonces quizás os haya parecido interesante. Por favor, ayudadnos con un favor rápido. Dadle a me gusta y suscribíos. Dejad un comentario con el número 5 para que sepa que habéis llegado hasta aquí, y decidme cuál creéis que será el desenlace final de la historia. A ver si vuestra predicción es correcta. Mucha gente lo ve sin hacerlo, pero a vosotros no os cuesta nada, y para nosotros significa muchísimo. Borja y Cayetana habían caído en la desesperación total. Los cobradores de deudas seguían enviando amenazas despiadadas. No veían ninguna salida. La avaricia y el resentimiento nublaron el juicio de mi hijo. Decidió cometer una locura. Entraría a la fuerza en mi casa de campo a las afueras de la ciudad y robaría dinero. Sabía que yo siempre había guardado una gran cantidad de efectivo en la caja fuerte de la familia. Esa noche, el cielo estaba completamente negro. Una fina y fría llovizna cubría el paisaje. Borja se vistió de negro de pies a cabeza y se acercó silenciosamente a mi propiedad por la entrada trasera. Escondido dentro de su chaqueta llevaba un arma peligrosa. Un puño americano de metal frío. Lo había traído consigo preparado para usar la violencia si le descubría. Estaba dispuesto a levantar la mano contra el mismísimo padre que lo había criado. Borja utilizó una pequeña palanca para forzar el cerrojo de la puerta. Un suave clic resonó en la silenciosa oscuridad. Se coló dentro como un ladrón experimentado. La casa estaba completamente vacía y extrañamente silenciosa. No había ni rastro de nadie. Ningún sonido, salvo su propia respiración rápida y frenética. Encendió una pequeña linterna y se dirigió directamente hacia mi despacho. La habitación donde se encontraba la caja fuerte de pared. Encontró la caja. Le temblaban las manos mientras introducía el viejo código que recordaba. La puerta de la caja fuerte se abrió. Pero no había ni un solo euro dentro. La caja fuerte estaba totalmente vacía. Solo una única hoja de papel blanco descansaba solitaria en el centro. Borja la cogió. Solo había una frase escrita en ella con mi letra. Te estoy vigilando. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. En ese momento exacto, sonó un leve pitido electrónico. Desde un oscuro rincón de la habitación, empezó a parpadear una luz roja. Era un sistema de cámaras de seguridad de última generación. Lo estaba grabando todo en directo y transmitiendo las imágenes directamente a mi almacenamiento en la nube. En ese mismo instante, el silencio mortal de la casa se hizo añicos. Las sirenas de la policía aullaron en la distancia. Luces azules y destellos barrieron las ventanas iluminando la cara de Borja. Había preparado la trampa para osos perfecta. Había denunciado un allanamiento de morada a mano armada a la Guardia Civil antes de que él hubiera puesto un pie en la propiedad. Borja se quedó paralizado en absoluto estado de shock. Se dio cuenta de que había caminado directamente hacia la trampa. El estruendo de pasos acercándose resonó por el pasillo principal mientras los agentes entraban en la casa. El ambiente dentro de la audiencia provincial era tenso y solemne. Me senté en la zona reservada para las víctimas. Mi cara no mostraba ninguna emoción. Miré hacia el banquillo de los acusados. Borja estaba allí de pie. La arrogancia que una vez tuvo había desaparecido por completo. En su lugar llevaba un holgado chándal gris de la prisión.
Sus manos estaban aseguradas con unas esposas de metal. Cada movimiento producía el sonido tintineante de las cadenas chocando entre sí. Cayetana estaba sentada en la fila detrás de él. Su rostro estaba demacrado y completamente desprovisto de maquillaje. La jueza dio instrucciones al letrado de la Administración de Justicia para que presentara la prueba decisiva. La gran pantalla en el centro de la sala cobró vida. Era el video descargado de mi almacenamiento en la nube. Las imágenes mostraban toda la escena de la fiesta de la barbacoa del 12 de octubre. El audio resonó con claridad por toda la sala. Los gritos furiosos de Borja. El sonido de su dedo índice golpeando mi pecho 13 veces consecutivas. Su voz llamándome un viejo parásito inútil. Y lo más perturbador de todo fue la risa satisfecha de Cayetana resonando en la grabación. La cámara del móvil que sostenía con su luz roja de grabación parpadeando había capturado las pruebas contra su propio marido. Todo el jurado quedó conmocionado por la crueldad y la falta de respeto mostrada por el hijo. A continuación, el fiscal presentó el puño americano de metal que Borja había llevado durante el allanamiento de mi casa. Era una prueba innegable que respaldaba los cargos de robo con violencia e intimidación y conspiración para cometer lesiones. Borja agachó la cabeza. No pudo pronunciar ni una sola palabra en su defensa. La cruda verdad había quedado al descubierto para que todos la vieran. La justicia estaba ahora preparada para dictar su sentencia más dura. La jueza hizo sonar la campanilla contra la mesa. El golpe seco resonó por toda la sala. El tribunal condenó a Borja a 7 años en un centro penitenciario de máxima seguridad. Momentos después, los agentes del juzgado se acercaron a Cayetana por detrás. El frío chasquido de un segundo par de esposas resonó en la habitación. Cayetana fue detenida allí mismo. Se enfrentaba a cargos de conspiración y fraude relacionados con el préstamo clandestino de 80.000 euros. Se derrumbó en sollozos desesperados mientras se la llevaban escoltada. Borja me miró con una súplica de piedad que llegaba demasiado tarde. Pero yo simplemente me di la vuelta en un silencio escalofriante. Su castigo más oscuro se había completado. Su mundo artificial había sido borrado oficialmente. Salí del juzgado bajo la luz abrasadora del sol. Sin embargo, mi viaje de venganza no había terminado. El último legado que pretendía dejar atrás se convertiría en el verdadero golpe letal contra su avaricia. Me marché de la ruidosa ciudad inmediatamente después del juicio. Me mudé a una pequeña cabaña en lo alto de los Pirineos. Allí fuera no había nada más que el sonido del viento pasando por los pinos y una paz absoluta. El ruido de las cadenas y el chándal de prisión de Borja se habían desvanecido en el pasado. El moratón de mi pecho se había curado por completo. Mi alma también había encontrado la paz de nuevo tras la tormenta. Antes de irme, llevé a cabo un último trámite legal. Fui al despacho de mi abogado para establecer una fundación irrevocable. Decidí donar todos los beneficios de la venta del chalet, junto con toda la fortuna que había acumulado durante toda una vida, valorada en millones de euros. Transferí el dinero directamente al Hospital Infantil Niño Jesús de la ciudad. Quería que los frutos de mi trabajo se utilizaran para salvar a niños inocentes. No les dejé ni un solo céntimo a Borja ni a Cayetana. Su avaricia no recibiría más que un inmenso vacío durante el resto de sus vidas. Tras su salida de la cárcel, tendrían que ganarse la vida con su propio esfuerzo y soportar las consecuencias de la pobreza. Mi historia es un claro recordatorio para cualquiera que sufra injusticias a manos de su propia familia. Nunca permitáis que nadie pisotee vuestra dignidad. No confundáis la paciencia con la debilidad. Le di a Borja todas las oportunidades para convertirse en un hijo decente. Pero él eligió la traición. No elegí los gritos ni la violencia. Elegí usar la ley y el poder de los números para impartir justicia. Proteged siempre vuestro amor propio frente a la humillación. Ha sido un placer compartir esta historia con vosotros aquí, en La Venganza Real de Papá. Uníos a nuestra comunidad dándole a los botones de me gusta y suscribirse para disfrutar de más historias familiares dramáticas y fascinantes. Y como siempre, gracias por ser parte de esta comunidad.